Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. En el día de hoy vamos a hablar de un hombre muy especial para esta casa periodística. Hoy llevaremos a ustedes la historia de un verdadero caballero, el señor Camilo Durán Casas, reconocido escritor y periodista. Bueno, aunque al comienzo él fue corredor de bolsa. Camilo estuvo rodeado por los pesos pesados del periodismo y de ahí su gran cercanía a los medios de comunicación. Él se hizo célebre por sus tweets. Era un hombre de humor bogotano. Esos tweets envejecen bien. Un poco de curare, un poco de veneno y una lengua bien afilada. Instantaneista. Todo lo que hizo en la vida le quedó bien hecho. En el reconocido programa radial de La Luciérnaga de Caracol, Camilo era quien ponía la cara seria de la noticia. Sin embargo, su humor fino pero cáustico era muy característico en él, a tal punto que se ganó amigos y también enemigos por sus comentarios. Su frase más célebre se volvió un libro. Uribe es la suegra de Santos, lo que para muchos define muy bien cómo es la política en Colombia. Él era un aforista muy afilado. El principal problema de la corrupción es que se regenera a sí misma. Los triunfos electorales han destruido más carreras políticas que los fracasos. Tengo una sensación totalmente inusual. Si no es indigestión, debe ser gratitud. Camilo murió relativamente joven, de un infarto fulminante que no le permitió advertirle a alguien. Sin embargo, por cosas del destino, en uno de sus últimos trinos, él mismo había predicho su despedida con esta frase: no debemos preocuparnos por la muerte, pues nunca la experimentaremos. Lucrecio. Mi propio padre casi que predijo su muerte. Creció como adulto y murió como niño. Yo sentí un desgarro. Camilo Durán, todo un vacío, todo un vacío. Programas radiales como La Luciérnaga o 6 AM Hoy por Hoy. Revistas como Soho, varias producciones de televisión como El Radar fueron testigos de sus cualidades como periodista, escritor y asesor de presidencia. Su gran carcajada y su biblioteca son legados que aún sus amigos recuerdan de este melómano y, en el fondo, conocedor como ninguno del bolero, el son y la bossa nova. Escribía cuentos cortos y lo hacía muy bien. Creo que era un gran conocedor de la música cubana. En sus últimos años fue jurado del Festival Vallenato. Cuando hablamos de la creación de una empresa, siempre hablamos de la decisión que hay detrás de su fundador. Muchos creían que Camilo Durán sería a largo plazo el más influyente corredor de bolsa de Colombia. La oportunidad de trabajar con su padre, que era Julio Durán Pombo. Ellos hicieron una llave muy bonita durante muchos años con una firma comisionista de bolsa que se llamaba Durán Casas. En esa firma pude conocer al Camilo exitoso, al Camilo que llegaba siempre con un vestido y una corbata impecables y siempre estaba metido en algún negocio importante como toda su familia. Un tipo que sabía mucho de economía, un tipo que sabía mucho de finanzas, un buen inversionista, sabía mucho de dónde poner el dinero, de todos esos temas. Fue exitosísimo en el mundo financiero, muy apreciado por todo el gremio. Y sin embargo, un día cuando estaba en el Curubito, su firma de bolsa, que era la firma de su familia, decidió dejarlo todo y cambiar de vida. Él decidió dejar atrás toda una carrera en el mundo financiero de bolsa y empezó desde ceros en el mundo de los medios. Su corazón tenía otros planes, pues en cada latido se apasionaba más y más por el periodismo, hasta que terminó convertido en una de las voces más representativas del país. Y si las encuestas van a dar los resultados que aparentemente muestran para usted, pues la votación en principio no va a ser muy favorable. Le gustaba eso. Es más, dejó todo lo que tenía como corredor de bolsa para hacer esto que le encantaba. Y le gustaba. Y no era por ser famoso, ni por salir en televisión, ni hablar en radio. Era porque le encantaba. Pero el periodismo no es para hacerse rico. Trabajar en la bolsa, trabajar en la banca, trabajar con la macroeconomía, como él, sí era una fuente mucho más rentable, la cual sacrificó con un solo objetivo: ser feliz.
Su primer coqueteo con el periodismo fue de la mano de Paulo Lacerna, periodista, politólogo y expresidente de Caracol Televisión. Cuando en su momento Paulo era un reconocido periodista y mi padre era comisionista de bolsa, le dijo que el día siguiente de esa reunión iba a entrevistar a Antanas Mocos. Y mi padre le pidió el favor a Paulo que si lo podía acompañar a esa entrevista. Y entiendo que desde ese momento mi papá se enamoró de los medios y nunca más se fue de ahí. Su debut se dio después de la salida de Edgar Artunduaga y Jairo Pulgarín del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, dirigido por Hernán Peláez. Él aportaba, era un tipo analítico, que era bueno porque uno decía, hombre, Camilo, pasa tal cosa en el Consejo de Bogotá, que puede... Y entonces él ayudaba muchísimo en eso. Fue un gran personaje radial en Caracol, en La Luciérnaga, donde el humor es bien recibido, pero el humor del nivel de él complementaba un humor más popular de algunos de los verdaderamente humoristas del programa. Yo creo que se estaba convirtiendo en un personaje favorito, porque daba tiro. Entonces a Camilo le mamaba gallo todo el tiempo, y una persona tan fina, tan aguda como Hernán Peláez y los compañeros de Hernán, pues hombre, supieron aprovecharlo. Al que no le mamen gallo en La Luciérnaga, se equivocó de sala, ¿no? Sí, claro, no se salvó de sus mamadas de gallo. Recuerdo una en particular que alguna vez le hizo Alexandra Montoya. Recuerdo que llegó a la casa un poquito como diciendo, hombre, nunca en la vida me la habían montado tanto. Pues tuvo que aguantar también todo este ritmo del programa y tratar de encajar y de meterse en ese engranaje que no era una cosa fácil. Un hombre periodista serio, de otro estilo, y de un momento a otro entrar a tratar de divertirse y divertir no era fácil, pero lo supo hacer. Y él también hacía las suyas, ¿no? Él también sacaba sus chistes y no se dejaba montar. Lo cogían sobre todo tomándole el pelo por su aparente bravura, pero que él sí no aceptó nunca es que un personaje que había allí, Jaime Bailey, tratara de coquetearle a él, ¿sí? Que porque la gente iba a terminar creyendo que sí. Pues el personaje de la semana es el mercado de la publicidad en Colombia. Desde el primer día que Camilo Durán se escuchó al aire, se enamoró de los medios de comunicación, y eso se volvió la única forma de vida que conoció a lo largo de su existir. Me identifiqué mucho con él cuando lo conocí por eso, porque yo hice lo mismo. Yo estudié Derecho y en un momento exitosísimo de su carrera dijo, esto no es lo mío, yo quiero hacer esto, y supo dar el viraje y le salió muy bien. Pero yo quisiera decir que el amor de su vida en medios era la radio, y las experiencias que tuvo en la mesa de Darío Arizmendi, en la mesa de Néstor Morales, creo que fueron sus momentos más felices en los medios. Llegó casi que por casualidad, por sus méritos también, naturalmente, un hombre muy culto, un hombre dotado de una memoria prodigiosa, instantaneista, repentista. Pero en el Partido Liberal me parece que falta un poco como de entusiasmo de las Era personas. una mezcla de credibilidad con humor negro. Eso le permitió tener un sello característico en la radio. La Fiscalía, no solamente es la Procuraduría. Era la capacidad de descomponer una situación en una serie de ladrillos de humor que construían un muro muy divertido y siempre muy inteligente. Tenía un sentido del humor único. Entonces, para programas como La Luciérnaga, esos comentarios con sentido del humor fueron exitosísimos. Tiene un humor cachaco. Camilo Durán fue un gran amigo. El humor de Camilo era para pensar. Él hacía un apunte. En eso me acuerdo mucho. Yo nunca se lo dije, pero él tenía cosas de un humorista uruguayo, Verdaguer, que era un tipo que salía con una mano, echaba el chiste, se quedaba serio, y la gente no se reía ahí mismo, sino como al rato. Caía en cuenta de lo que el tipo había dicho. Ese apunte lo tenía Camilo. Y su nombre, ¿no? Su nombre le aportó al programa sin duda alguna, porque Camilo también tenía un estilo
que hizo simpática su permanencia en él. Nació humorista también, porque también era un comediante en ciernes y fue realmente una persona muy particular, excepcional. Es muy difícil encontrar seres humanos como él. Dominaba los temas económicos. Su experiencia trabajando en la bolsa lo convirtió en referente obligado en materia de consulta en el gremio periodístico. Soy Camilo Durán y aquí comienza Signo Pesos con empresas colombianas hechas a pulso. Era el crack porque él trabajó en la bolsa, él era abogado economista, era estudioso. Y yo siempre he dicho que en ese asunto Camilo era una inteligencia privada de la petulancia. Era un tipo con un enorme conocimiento y siempre que había un tema económico, él, en vez de lucirse, nos escribía a todos, nos explicaba, nos sugería preguntas, coge por este lado, coge por este otro. Cualquier cosa, alguna duda, una noticia internacional en el campo económico que llegara. Y Camilo vivía preparado al rompe, como se dice, para lo que fuera. Y si no se lo había, se lo inventaba. Se sentía muy orgulloso de ser bogotano. Era el típico hombre elegante y bien portado de la capital del país. Más cachaco, bien vestido donde fuera. Ese es como el recuerdo que tengo. Clásico en su forma de vestir, pero completamente contemporáneo en su manera de pensar. Tenía las formas de un cachaco clásico, pero era solo eso. El contenido era el de un hombre mucho más moderno que un cachaco clásico, mucho más liberal que un cachaco clásico, mucho más rico conceptual e intelectualmente de lo que puede ser incluso un cachaco rico conceptual e intelectualmente. Yo creo que Camilo era un tipo preparado y con esa chispa bogotana que hoy ya no se ve, nota tanto en el radio, no se nota tanto. Puede que algunos todavía la tengan, ¿no? Pero él era un exponente de ese estilo. Y era un hombre de sonrisa fácil, porque detrás de esa apariencia, un hombre muy grande, alto, fornido. Abrazaba y consentía a los amigos. Y eso, y como tenía buen humor, entonces también se dejaba tomar del pelo, hacía como si estuviera fastidiado y todo eso, y hacía mala cara, pero en realidad soltaba esas carcajadas que uno decía, no, pues Camilo bravo no está. Tenía una carcajada muy sonora que de pronto se disparaba, ¡ja! Una cosa impresionante y uno quedaba como... Me acuerdo que cuando se reía se echaba así para atrás, se cogía la cara y pues eso es lo que más me acuerdo. Rápidamente llegó a la televisión. Su debut fue en el programa Mesa de Noche. Jorge Alfredo Vargas era el conductor oficial y la química laboral afloró de manera inmediata. Pero le tengo datos de colombianos en el exterior. 3.331.000 personas, colombianos, hombres y mujeres, viven fuera de Colombia. Viajamos con el programa, nos reímos con el programa. Él me decía, yo siempre he soñado estar en un programa de televisión y al final hacer así en el libreto. Hacía, ¿cómo hacen ustedes? Y rayaba el libreto. También se unió al programa El Radar, una constelación de estrellas televisivas que cautivaba a la audiencia con el alto nivel de sus entrevistas. Camilo Durán entra al radar. Bueno, vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo, que es un tema que está hoy y en estos días en primera línea de todos los medios de comunicación. Todos muy buenos, cada uno en su estilo. Y eso era lo bueno y lo bonito de ese espacio de entrevistas en el canal Caracol. Formaba parte como de ese staff de talentos que tenía el canal Caracol. Entonces, pues Pablo Lacerna, mirando qué personas se iban a invitar a ese grupo del Radar, él planteó a Camilo. Yo también trabajé en el Radar en el momento en el que él trabajaba en el Radar y obviamente nunca destaqué tanto como él porque su don de palabra y su talento como conversador pues afloraban sobre todo en ese formato de las entrevistas, ¿no? Muy sensible, sabía conversar, sabía charlar y sabía escuchar al entrevistado y sabía ir montándosele en los temas y paseándolo como un buen Fred Astaire por toda la pista y por eso le salía también todo lo que hacía en el Radar y en general en sus entrevistas. ¿En el Plan Nacional de Desarrollo hay TLC o no? Sí, él tenía esa particularidad de preguntar muy directamente, con preguntas contundentes, escuetas, por así decirlo, y ese hablar frentero que
que acostumbraba. ¿Cómo hizo el gobierno del presidente Santos para convencer a un abogado exitoso, lleno de títulos y de especializaciones, a que se viniera a manejar semejante problema que es la Dirección Nacional de Estupefacientes? Uno de los momentos donde, dentro de toda esa catarsis que implicaba el escándalo de la DNE, etcétera, Camilo trabajaba en el radar y vino y me hizo una entrevista. Y para mí esa entrevista la tengo muy marcada en la memoria y en el corazón. Camilo era un hombre con muchos amigos. Por eso, cuando publicó en sus redes sociales este mensaje días antes de morir, muchos aseguraron que presentían que sus días estaban a punto de extinguirse. Y el hijo dijo algo que me llamó la atención. Dijo, Camilo fue un hombre que creció como adulto y murió como niño. Era una persona que no se preocupaba mucho por la muerte porque él decía que es algo para lo que nadie está preparado. No quería una vejez larga y una vejez sufriendo. Pues bien, en nuestra historia de hoy veremos cómo una empresa familiar logró superar esos escollos, convirtiéndose en ejemplo para muchas otras con dificultades similares. El canal Caracol abre el expediente final de uno de sus hijos más queridos y respetados, Camilo Durán Casas, columnista, entrevistador y analista económico de radio. Era abogado de profesión, un hombre muy admirado y respetado en los medios de comunicación de Colombia. Fue además miembro de la junta directiva y asesor presidencial de importantes casas editoriales como Cromos, El Espectador y Caracol Televisión. Y además en su otra faceta, que fue como ejecutivo de medios, por ejemplo en el canal, siempre fue una persona también que sabía comportarse con los demás y tratar bien a la gente. Aparte de que si dio consejos financieros, económicos o algo así, pues creo que con su buena energía, su entusiasmo y su carisma generó unos estados de ánimo, una compañía muy propicia para ese ambiente. Porque era esa persona que cuando el ambiente estaba tenso, duro, sacaba un apunte agudo de un humor fino bogotano, londinense, si se quiere, y relajaba la reunión más dura y más tensa. Claro que es que también la cantidad de amigos y de parientes que les deben salir a las personas que se van al baloto, imagínense. Sus conversaciones siempre estaban a otro nivel. Era amigo de grandes intelectuales, un apasionado de la literatura y la poesía. Y en el mundo literario fue fantástico porque se dedicó de verdad a volverse un intelectual y lo logró. Leyó a Proust con pasión. Ay, mi papá era lo máximo. Leía con nosotros, los dos acostados mirando al cielo, oyendo a Juan Rulfo leyendo Pedro Páramo, y lo recuerdo leyendo por horas, tomándose su Campari debajo de un árbol de mango. Era un muy buen lector, era un buen conversador de libros, era un tipo que sabía mucho, pero no mostraba las costuras de todo lo que sabía, es decir, pues de una forma, no sé cómo decirlo, muy exquisita, muy tranquila, muy cotidiana. Camilo le enseñaba a uno de la vida por su forma lateral de ver la vida, por encontrar esas palabras que uno no encuentra para decir las cosas que quiere decir. Él se refugiaba mucho en la lectura, cómo era capaz de recomendar, de decir, de encontrar en autores muy reconocidos y muy importantes cosas que ningún crítico había encontrado. Y sobre todo de detenerse en un párrafo, en una frase, en una escena y convertir ese párrafo, esa frase, esa escena en un sujeto de una conversación deliciosa para una velada interminable. Le encantaban las noches de bohemia en medio de buenos y exclusivos licores. A sus reuniones solo asistían selectos invitados. Le fascinaba, era un tipo de tertulias deliciosas, culturales y de música. No, Camilo Durán lo máximo. Camilo era una persona que escuchaba, o sea que no era donde él se sentara en una palabra eternamente y uno se tenía que limitar a escucharlo, no. Era muy conversador. Conversaciones que te marcaban, que te dejaban pensando, que hacían que uno sintiera que era un rato que había valido la pena. Él lograba que la conversación se convirtiera en un verdadero arte, es decir, pocas personas
he conocido yo en la vida que hayan sido tan buenas conversadoras. Él se hacía querer y se hacía admirar. Él también tenía muchos amigos viejos, muchísimo mayores que él. Creo que Camilo pudo haber sido amigo de él cuando tenía Nicolás Gómez 80 años. Y iba y se sentaba ya con él y hablaban. Fue buen amigo del maestro Juan Antonio Roda, fue muy amigo del poeta Jorge Rojas, fue muy amigo de Álvaro Castaño Castillo. Nos sentamos a hablar y eso era muy raro que un adulto hiciera eso cuando uno tiene 13 años, pues es un chino, es un pelado ahí. Y algo que me dejó, pues a través de la amistad que tuvimos, es que uno debe tener amigos de todas las edades. Alguna vez conversando sobre tusas, él me decía que las tusas él las calmaba con whisky bolero. Imagínese, el bolero es de por sí entusante, es una oda a la tusa, y el whisky pues puede precipitar esas cosas también. Entonces, sin embargo, él decía que con eso las curaba. Bueno. Le apasionaba escribir cuentos cortos. Un día llegó y me dijo, oiga, le tengo este texto, quiero que usted lo lea. Se llamaba Reflexiones de yo no sé qué cosa. Yo me senté a leerlo y era increíble. Era una colección maravillosa de humor, de cinismo, de crítica. Yo le dije, oiga, esto es una maravilla. Usted tiene que publicarlo. Me dijo, no, yo quería que usted lo viera y me diera su opinión, pero yo no he pensado en eso ni nada. Y nunca lo publicó. Pues fuera del que publicó Gustavo Gómez, dejó varios cuentos. A mí me mandó un par de cuentos que yo le di a Daniel Samper Ospina y se publicaron en Soho. Escribía cuentos cortos y lo hacía muy bien. Camilo no fue un escritor de gran aliento ni nunca lo quiso ser. Algún día estábamos algunos escritores almorzando con él en un restaurante en Bogotá y estábamos hablando de los sufrimientos de los que estábamos escribiendo una novela, de los que estábamos por sacar un libro, y él decía, ustedes sufran que yo disfrutaré como lector. De manera recurrente, sus columnas en la revista Soho generaban polémica por sus fuertes comentarios. No le temblaba la mano. Era una mente brillante para el tipo de artículos que Soho necesitaba, que requerían un poco de humor, un poco de curare, un poco de veneno y una lengua bien afilada. Escribía con frecuencia para Soho cuando yo era director de Soho. Ambos vivimos la carrera de taxi más corta de la historia, que fue a Cartagena, en el cual salimos del hotel, paramos un taxi, nos montamos, él bajó la ventana, el cigarrillo, la vaina, tal, ponga música, no sé qué. Y ya cuando le dijo a dónde íbamos al taxista, pues descubrimos que era media cuadra, es decir, nos tocó bajarnos del taxi en medio de una gran vergüenza y caminar 20 pasos para llegar al bar al que íbamos. El tema dólar, ¿cómo se va a comportar o cómo espera que se comporte? Era un gran consejero. Vivió de manera muy pausada y tranquila, pero eso nunca fue inconveniente para decir lo que pensaba. El mejor consejero de todos, y me di cuenta cuando se murió que era el mejor consejero no solamente para mí, sino para una cantidad de gente. Se volvió consejero mío. Yo le preguntaba cosas de vida, de profesión, y siempre era preciso. Pero con una humildad y una sapiencia que era lo máximo que tenía Camilo. Fue una persona muy importante en decisiones muy importantes de mi vida, tanto profesionales como personales, que me acompañó no solo en la toma de esas decisiones, sino en el desarrollo de esas decisiones. Era un tipo muy cariñoso, muy cercano, íntimo amigo de sus amigos. Decía que la verdadera amistad se ejerce en silencio, decía Camilo. Era un amigo que cada vez que yo lo veía, me recuerdo de alguna frase que echó, de algo que me dijo en ese momento y que se me quedó marcado para siempre. Una forma de ser amigo entrañable, un tipo que siempre estaba pendiente de sus amigos. Y yo creo que le dio mucha curiosidad saber yo qué quería hacer y le emocionaba que yo estudiara música porque yo creo que algo en él le hubiera gustado hacer lo mismo cuando era joven. Y un día me acuerdo que estábamos en el cumpleaños de mi papá y me pidió si podía tocar algo y yo toqué algo y me preguntó qué era. Yo le dije que era una composición mía y me pidió que la volviera a tocar y cuando la volví a tocar me di cuenta que estaba llorando. Entonces él era una persona que se dejaba llevar mucho por sus sentimientos. Durán sin duda era un gran melómano, le encantaban los boleros, el jazz, los vals y hasta los vallenatos.
Era un tipo con una sensibilidad enorme. Alguna vez creo que tocó batería y algo de piano tocaba también. Teníamos batería en la sala de la casa. Recuerdo también esas navidades con mi papá tocando batería. Y me acuerdo que el día de mis 15 años, en vez de bailar el vals, me sacó a bailar y bailamos La Chica de Ipanema, los dos juntos, que era una de nuestras canciones favoritas. Pero en particular yo hablaba con él de música cubana. Creo que era un gran conocedor de la música cubana, del son cubano. Y era un excelente melómano, le gustaba el vinilo, le gustaba la música, pero también le gustaba, más allá de cosas encumbradas y tan elaboradas, le gustaba la música común y corriente como nos gusta a todos. Es un disco, él era melómano, estábamos abrazados y muertos de la risa y pasando bien como siempre se pasaba con él. Alguna vez nos derivamos en conversaciones sobre jazz y sobre soul que fueron bastante largas, aparte de lo que le gustaba el vallenato. En sus últimos años fue jurado del Festival Vallenato, muy rumbero, y nos enfiestábamos con toda la familia. Aunque vivió en París y le encantaba la cultura francesa, su ciudad preferida era Nueva York. Pues sí, indudablemente Nueva York era su gran ciudad, su gran amor, entrando a librerías, tomando café, metiéndonos en los barcitos de jazz. A él le gustaba mucho hacer el mismo viaje a Nueva York y creo que hasta ahí, cuando iba a Tierra Caliente, no hacía sino leer. Las redes sociales se volvieron su mejor carta a la hora de expresar sus ideas. Yo recuerdo que en algún momento yo le dije a mi papá lo novedoso que era Twitter y algo que él tenía que experimentar. Y recuerdo que esa tarde donde logré meterlo en el mundo Twitter, él se maravilló con esa herramienta y desde ahí se volvió adicto a ella. Él descubrió esa posibilidad del Twitter en el momento en que Twitter era la mitad de ahora, eran 240 caracteres, no había hilos, así que él tenía que resumir su idea, su pensamiento en un Twitter. Lo encontró y se fascinó con eso. Cuando llegaron las redes sociales, él alcanzó a disfrutar de esa época y sus trinos fueron muy, como siempre, muy agudos. Era un fanático de hacer frases. Breves, pero poderosas. Esos tweets envejecen bien, pienso yo. Sí, porque era muy agudo. Cualquier discusión sobre la educación es positiva. Difícil entender que Michael Jackson haya pasado toda su vida consumiendo drogas y la culpa de su muerte sea de su médico. Una idea clara es la que se va entendiendo en la medida en que se va exponiendo. Él era un aforista muy afilado. Iba regando frases pues por el mundo, frases con muy buen sentido del humor siempre, pero sobre todo con muchísimo ingenio. Y él interpretaba la realidad con chispazo. Los triunfos electorales han destruido más carreras políticas que los fracasos. ¿Alguien sabe de un edificio en Bogotá en el que ningún apartamento esté en obra? Nadie vota por el pasado. Me acuerdo una frase que me dijo a mí algún día que era que lo que emborrachaba no era el licor, sino la música. Y tenía razón, es decir, depende de la música que uno oiga, la fiesta es más o es menos buena. Jaime Garzón era, antes que un humorista, un analista y un conocedor de la realidad del país. Nunca le preocuparon las consecuencias. Sus palabras pesaban en la internet. Y recuerdo que él sí tuvo algunas oportunidades donde pues llegaba mortificado en la medida en que para nadie es fácil enfrentar roces con personas a las cuales incluso puede tener relación personal. Me dijo un día, he descubierto la enorme utilidad que tienen los mensajes de texto en esa época, más que los chats y los mails. Y estaba aburrido de una relación que tenía, una relación sentimental que tenía. Y la terminó por mail y me dijo, qué delicia que existe el mail, ya no tengo que ir a sentarme, a tomarme un café, a pasar media hora con ella y explicarle que no, la relación se acabó y no hay nada que explicar, le escribí un mail y ya.
Logré abrazarlo y despedirme y no nos quedó ninguna conversación pendiente. Creo que fuimos muy amigos hasta el final. La ley le obliga a usted a entregar en administración esos bienes. Y hay bienes que no logra que a nadie los reciba, por ejemplo, una avioneta. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final del recordado hombre de medios de comunicación Camilo Durán Casas, quien al morir dejó un gran vacío en la radio y la televisión. Una magnífica revisión de lo que fue la carrera periodística. Mi padre lo llama el caballero de los medios y yo creo que es básicamente por eso, por ser una persona totalmente ecuánime, rigurosa en su trabajo, sin ningún tipo de agenda, totalmente enamorado de lo que fue una nueva carrera para él, una nueva profesión que la hizo con el mayor cariño y simplemente con el ánimo de ser feliz. Camilo deja huella, obviamente, por su estilo, por la manera como enfrentaba las cosas, como contaba los hechos. Con una memoria prodigiosa, flor de labio, y era repentista. De pronto salía con unas cosas que decía, pucha, ¿de dónde sacó esto? Mire, lo que le aprendí a Camilo, la sapiencia, la cultura, la música, la humildad. El que más sabe es el más humilde, y eso era Camilo Durán. Sus amigos más cercanos aseguran que el cigarrillo era una de sus grandes debilidades. Por un buen ron, por el piel roja que fumaba, por la música. Sí, yo creo que fumador empedernido hasta el final de sus días. Recuerdo mucho yendo a Girardot y él con su ventana abierta fumando su piel roja por la ventana. Si a algo le tenía fobia, era a los médicos. Siempre confió en su estado de salud. Se sentía muy sano. Para nadie era un secreto que le encantaba fumar, que le encantaba tomarse sus whiskies, pero él pues nunca se preocupó. Yo creo que pues de pronto quizás al final, pero pues eso no era negociable con él. Le encantaba y siempre dijo que le hubiera parecido muy harto morirse completamente saludable y flaco y musculoso. Él jugaba golf, por ejemplo, y él dejó de jugar golf y nunca le hizo falta y se dedicó a leer. Tal vez esa falta de deporte le pudo haber hecho daño en su tema físico y por el tema del infarto. Algo que siempre hablamos y es que él siempre le tuvo miedo a la vejez. Él siempre me decía que él nunca quería llegar hasta el momento en que le tocara que le ayudaran a hacer cualquier cosa en su vida. Por ejemplo, él decía, yo para que voy a los médicos, ¿qué tal que me digan que estoy enfermo? ¿Qué tal que me manden unos exámenes y encuentren algo? ¿Para qué voy a ir a donde los médicos y que me digan que de pronto me voy a morir? El día 7 de junio de 2012 publicó este mensaje, para algunos premonitorio. Mi propio padre casi que predijo su muerte, porque días antes escribió eso en Twitter. Y pues bueno, él era una persona que no se preocupaba mucho por la muerte, porque él decía que es algo para lo que nadie está preparado. Pues él nunca tuvo un preinfarto, nunca tuvimos un susto pues con su salud, y yo creo que él murió en su ley. Como dijo Santiago, él no quería una vejez larga y una vejez sufriendo, así que yo creo que murió muy, muy temprano y muy joven, pero murió tranquilo y feliz de lo que logró. Al otro día disfrutó de una parranda vallenata con un grupo de amigos muy cercanos. Nadie imaginó que sería la última vez que escucharían su risa y sus comentarios acertados. Las remesas que mandan los colombianos al exterior valen más o menos unos $2.000 millones semestrales. Habíamos estado recientemente en casa de Juan Esteban San Pedro y habíamos puesto música porque había un concierto, creo que de Pavarotti, y nos fuimos a oírlo y él nos enseñaba muchísimo, y de boleros y todo. Y estaba muy feliz en ese momento, en esos días. Él incluso estaba de parranda el día anterior. Yo creo que además el día antes de su muerte, si mal no me acuerdo, estaba en un parrando vallenato con Luisa y pasaron muy bien. O sea que él se fue en medio de un buen recuerdo musical. Llegó a la casa en la madrugada y cuando menos lo esperaba, de manera sorpresiva, su corazón dejó de latir.
Sí, fue una cosa instantánea. Entiendo que llamó a su tío Vicente Casas, que él adoraba, y le dijo, me duele el estómago, tengo un dolor muy fuerte en el estómago. Y el tío Vicente le dijo, váyase para una clínica ya. Y Camilo parece que no le paró muchas bolas al dolor. Creyó que era un mal de estómago y acabó siendo un infarto que se lo llevó. Eso fue un sábado y lo único que me acuerdo es haber cogido un carro y haber ido a verlo. Y sí logré abrazarlo y despedirme y no nos quedó ninguna conversación pendiente. Creo que fuimos muy amigos hasta el final. Yo recuerdo que yo estaba dormido aquí el sábado y sonó el teléfono y era Diana Calderón, directora del servicio informativo, llorando y me dijo, se nos murió Camilo. Y pues imagínate, me tocó salir corriendo de los Estados Unidos para llegar acá con el alma totalmente destrozada. Se murió Camilo, yo lo entendía. Camilo, ¿cuál Camilo? Camilo es nuestro, Dari. Camilo Durán, pero si Camilo Durán es muy joven. ¿Y qué le pasó? Y no le dio un infarto. Ni siquiera supe cómo reaccionar, eso fue muy sorprendente y me tomó casi como el día entero o varios días entender que eso había pasado. Digamos que cuando es así de repentino, había una parte en mí que lo quería negar. Muy triste, la muerte de él fue muy triste y cuando uno se pone a pensar en el humor de él, hay unas cosas que a uno lo golpean porque parecían chistes, pero era la realidad. Son cosas que nadie puede controlar y pues desde ese día nos hace falta todos los días. Recuerdo ese 9 de junio del 2012 como si fuera ayer. Y sí, ahí quedamos realmente anonadados. Fue una cosa impresionante, de esas noticias que uno no puede creer, que no entiende bien. Lo de Camilo sí fue pues imprevisto, fue inimaginable, pues, inesperado. Pues como toda la gente que está en una edad para no irse y se va, es impactante, ¿no? Porque si a uno le dicen, no, que mira que a los 80 y pico años este señor, dice, no, bueno, cumplió su ciclo. Pero él murió relativamente joven y fue duro porque, pues imagínense. Y fue un derrumbamiento, para mí fue un golpe masazo. Y muy pocos minutos después de esa primera llamada fue claro que efectivamente Camilo había fallecido y es una ausencia que me sigue pesando. Fue durísimo, fue muy duro. Yo siento que nos hizo falta tiempo. Y como siempre, sorprendiéndonos, nos sorprendió con una partida inesperada, una partida que nos dejó con esa sensación de hubiera querido verlo más, hubiera querido compartir más, hubiera querido aprenderle más, pero así es la vida. Camilo tenía una libreta de apuntes llena de comentarios anecdóticos que hoy guarda con gran celo el periodista Gustavo Gómez. Si yo hubiera nacido en Alemania sería Hitler. Lo que me regalaron fue una especie de libreta, ¿sí? Muy elegante, en cuero, que reposaba en la mesa de noche de él y donde él de su puño y letra escribía las ideas porque él era un hombre que anotaba las cosas para después pulirlas. Y para mí es muy emocionante que ese regalo me lo hayan dado sus hijos y que haga parte de mi biblioteca, pero sobre todo de mi corazón. Cualquier discusión sobre la educación es positiva. Gómez además compiló varios apuntes de Camilo en las redes sociales, en donde alcanzó a trenar 4.092 veces en los 3 años que estuvo presente y las publicó en un libro llamado Uribe es la suegra de Santos, que se vendió con gran éxito meses después de morir Durán. Porque fueron producto de lo que él me dio ese día como editor de Soho, de lo que yo saqué de los twitters
y de lo que había de frases de él en muchas revistas y contrastarlas, hubo que sentarse a trabajar el libro. El título del libro nomás lo dice todo. Uribe es la suegra de Santos. Eso describe una relación que ha marcado a este país como marcan las suegras a sus yernos. Entonces, aunque ahora políticamente incorrecto es hablar de la suegra o hacer una referencia a la suegra que no sea positiva. De hecho, todos amamos a nuestras suegras, sobre todo yo. Pues en ese libro que hizo Gustavo Gómez, ahí lo tengo y de vez en cuando lo reviso y se encuentra uno con unas cosas que incluso hoy en día, ya pasaron 12 años, siguen siendo oportunos algunos comentarios políticos o pues más generales y es muy chistoso. Dice, el principal problema de la corrupción es que se regenera a sí misma. Dice, tengo una sensación totalmente inusual. Si no es indigestión, debe ser gratitud. ¿Alguien sabe a qué cosas le ayuda a Dios al que madruga? Pero en lo personal yo me quedo con la conversación más larga de Camilo, con Camilo argumentando y elaborando sobre por qué le gustaba determinado escritor o por qué otro no le gustaba. Su sepelio fue muy triste. Asistió gran parte de la sociedad capitalina, importantes figuras de los medios de comunicación y empresarios a acompañar a su familia y en especial a sus hijos Santiago y Ana María. Es una tristeza que no conozca a mis dos hijos, pero bueno, lo tenemos muy presente a través de sus discos, a través de sus libros. Todo lo que hoy mi hermana y yo somos y su familia y sus amigos cercanos es parte de la genialidad que él tenía como ser humano y lo recuerdo con cariño todos los días de mi vida. Camilo dejó una importante huella en los medios de comunicación en donde trabajó y en el corazón de quienes fueron sus compañeros. Yo creo que hizo un aporte muy interesante. Lástima que su vigencia fue corta, ¿no? Y sigo lamentando que se hubiera muerto Camilo tan joven. Es que Camilo tenía en el periodismo y concretamente en la radio por delante todo un futuro, toda una vida. Yo creo que el periodismo perdió con Camilo a un personaje fundamental. Y el periodismo nuevo de las redes, pues pierde a uno de los pioneros del Twitter en Colombia. Yo creo que perdió una persona que podía interpretar las cosas con inteligencia, con humor, con sensatez y con equilibrio. Y todos esos ingredientes no se dan muy comúnmente en el periodismo. Todo un vacío. Lo de Camilo Durán, todo un vacío. Todo un vacío. Camilo fue un gran hombre al que siempre vamos a recordar por ser un gran caballero y un profesional excepcional. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Expediente Final, en Instagram y en Facebook.